voy a hablar con usted algo muy diferente a lo que hemos estado llevando, los temas que hemos estado llevando. Y veo la necesidad en la iglesia y oro al Señor para que el Señor hable a través de su propia palabra el consejo que va a traer para nosotros, de qué manera el Señor nos instruye a través de su palabra. Número uno, yo quiero que nosotros entendamos que el ser cristianos nunca debe quedar en nuestro corazón que somos de una X religión. Un cristiano nunca debe enmarcarse con ninguna religión, ninguna denominación. Cuando estamos enmarcados en una denominación cometemos muchos errores. He platicado con personas que dicen, no, es que nosotros, y si tengo que decir algunos nombres, los voy a decir, todos estamos ganaditos para que nadie se sienta ofendido. Hay personas que dicen, yo, pentecostés, bautista, metodista, nosotros somos los buenos, los que vamos para el cielo, el resto se queda, nosotros somos de los escogidos, nosotros somos los que vamos cambiando el rumbo a la victoria para estar con Cristo, para estar en esa morada celestial. Y ponen su denominación como algo que en su vida les va a traer esa salvación. Y la vida cristiana no se trata de ninguna denominación. Usted puede estar en la iglesia más bonita, en la más hermosa, donde haya la mejor alabanza, los mejores instrumentos, las mejores bocinas, las mejores sillas. Y si usted no cambió, usted se queda. Usted puede estar recibiendo la mejor enseñanza. ¿De dónde sacamos estas conclusiones? Por ejemplo, en el mundo secular. Usted puede ir a la mejor escuela y si no hace los exámenes correctamente, lo reprueban. ¿Alguien de aquí reprobó un año? Nada más yo. Se siente bien feo. Todos tus amigos que te acompañaron en un año se van adelante y te quedas tú. Y los que vienen atrás siempre ¿y por qué no te fuiste con ellos? No, y siempre lo clásico es que yo le caía bien mal al profe, por eso no me pasó. Siempre. En la iglesia es lo mismo, hermano. Usted no se queda atrás porque le cae mal al pastor. Usted no se queda atrás porque un hermano no lo saluda, porque un hermano no le da una sonrisa. Usted se queda atrás porque usted quiere. Porque usted no necesita, mi hermano, que alguien le aplauda lo que usted hace. Usted necesita buscar la aprobación de Dios. Usted necesita que su corazón esté en paz con Dios. Usted necesita tener una relación íntima con Dios. Dice la palabra del Señor que Dios es el que nos da el crecimiento. Dios dice que si nosotros, dice la palabra del Señor, que si nosotros nos humillamos delante de su presencia, Él es el que nos va a exaltar cuando fuere el tiempo. Pero nosotros tenemos que caminar conforme a la palabra del Señor. Qué triste, el apóstol Pablo dice, todos nosotros nos vamos a presentar delante de Dios un día. Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Eso quiere decir que hay personas que van a estar reprobadas. Qué triste que un día o ese día, mi hermano, lo único bonito que usted tiene es que ese día usted solito va a hacer cuentas con Dios. Usted solito. Le preguntó un niño a su papá, vamos a conocer a todos nuestros hermanos cuando lleguemos al cielo. Y el papá se quedó pensando y dijo, yo no sé si los vamos a conocer, pero si los llegamos a ver, vamos a saber si de verdad eran hermanos. Mi hermano, qué triste que un día nos llamen a cuentas y no sepamos contestar. Yo no le voy a hacer un examen a usted. Aquí vamos a hacer un examen. O sea, no voy a hacer un examen. ¿Cómo está su conocimiento de Biblia? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Qué tanto conoce a Dios? ¿Qué tanto ha caminado con Dios? ¿Cuál es su intimidad con Dios? ¿Cuál es su confianza y su seguridad delante del Señor? Dice la palabra del Señor, mi hermano, que cuando Pedro estaba en la barca y vio que venía Jesús, él declara y dice, Señor, si eres tú, porque recuerde que poquito antes ellos tenían miedo. Cuando vieron que venía caminando Jesús por sobre las aguas, dijeron, esto es un fantasma, y tuvieron miedo dentro de la barca. Pero cuando Jesús le dijo, no temáis, soy yo, Pedro dijo, si de verdad eres tú, manda que yo vaya a donde tú estás. O sea, eso decía por ir caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Pedro se abaja de la barca y empieza a caminar por las aguas.
Y dice, pero al ver los vientos y las olas grandes o las olas enormes, empieza a tener miedo y empieza a hundirse en el mar. Y empieza a gritar, Jesús, sálvame que perezco. Jesús no le dice, oh, cabezón, le pregunta algo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué te faltó la fe? En los momentos más tristes de nuestra vida, mi hermano, es donde la vida y Dios están viendo cuál es nuestra actitud en las pruebas. ¿Cómo reaccionamos en una prueba? ¿Sigue nuestra confianza en Dios cuando las cosas son contrarias? ¿Sigue nuestra confianza en Dios cuando no tenemos un pan en la mesa? ¿Sigue nuestra confianza en Dios? Antes de entrar, déjenme platicarle de don Pedrito. No está el hermano Pedro para que digan que lo agarré a mi hermano. De don Pedrito, un señor que salió de un libro ahí. Ese Pedrito era tremendo en la fe. Dice que él era retirado y vivía de un cheque que le daban por haber trabajado muchos años en los trajes, en las vías, en los trenes. Y vivía de ese cheque. Un día se le acabó el cheque y no llegó a tiempo el cheque siguiente. En aquellos tiempos, cuando lo mandaban por correo, no llegó el cheque siguiente y dijo, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Yo contaba con que mi cheque me llegara. No me llegó. No tengo un pan que comer el día de hoy. Pero de igual manera, Pedrito arregló la mesa, puso sus platos, puso su vaso, agarró su tiempo, puso el mantel, arregló todo bien bonito, se sentó y lo que hizo fue cerrar sus ojos y empezar a decir estas palabras: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el alimento de este día. Gracias, Señor, por lo que has puesto en mi mesa. Bendigo estos alimentos y en el nombre de Jesús, dale pan a aquel que no tiene. Cuando él estaba en esta oración, dice la historia, alguien tocó la puerta. Y él abrió la puerta y era el vecino que le dijo: vecino, trajimos mucha carne seca, nos sobró mucho, no hayamos qué hacer con tanta. Ahí le traigo para que coma unos cuantos días, era bastante la carne. Y él volteó sus ojos y dijo: gracias, Señor. A lo que el vecino, cuando iba caminando, qué raro, este hombre siempre me decía Jesús, pero ahora me dijo hasta Señor. Pero no sabía que Pedrito le estaba dando gracias a Dios porque minutos antes no tenía ni qué comer. A eso me refiero yo de cuál es su fe, cuál es su confianza. Es muy fácil darle gracias a Dios cuando todo nos va bien, pero qué difícil es darle gracias a Dios cuando algo nos está saliendo mal. Escúcheme, Dios no tiene por qué cumplir nuestras demandas. Dios hace misericordia con nosotros, ni siquiera lo merecemos. Eso se llama misericordia. Hay personas que dicen: es que yo le pedí a Dios así y así tiene que ser. No, Dios es justo. Dios es justo. Igual que un juez aquí en la tierra. Si, mi hermano, si alguien cometió una fechoría, una felonía, y va delante del juez, y el juez dijera a todas las personas: libre porque soy bueno, libre porque usted va a decir: no, si atropelló el perrito de mi casa, ¿cómo que no va a pagar la multa? Usted se sentiría mal. Si los jueces de aquí de la tierra son así, ¿por qué pensar que Dios va a dejar que todos nosotros caminemos sin recibir la justicia o el pago por nuestras maldades? La vida te cobra la factura de tus maldades. Dios hace misericordia guardándote aún a pesar de tus maldades. ¿Estamos de acuerdo? Vaya conmigo a Primera de Pedro y vamos a ver qué son las actitudes que nosotros tenemos que tener como cristianos. Es muy importante. Vamos a celebrar la Santa Cena y yo quiero que usted vea conmigo lo que son las actitudes que todo cristiano debe tener. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. ¿Qué actitudes debemos tener como cristianos? ¿Cómo debemos vivir como cristianos? ¿Cómo debemos caminar? ¿Cómo debemos comportarnos como cristianos? Versículo 8, ¿está conmigo ahí? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente,
misericordiosos y ¿qué más? Y amigables. No, de aquí vamos a sacar mucho. Y esto debe estar en los cristianos. ¿Conoce cristianos así? Cristianos que son compasivos, cristianos que son amados, o sea, que aman a otros, cristianos que son fraternales, cristianos que son misericordiosos y cristianos que son amigables. ¿No dice el Señor aquí a través del Espíritu Santo que si los otros son buenos amigos, usted va a ser un buen amigo? ¿Verdad que no? Lo que el Señor nos va a enseñar a través de esta palabra es que no importa cómo son las otras personas, si usted decidió ser de Cristo y vivir para Cristo, es a usted al que le corresponde ser amigable. No importa cómo sean las otras personas. Pastor, pero si ni siquiera me saludas, ¿cuál es la sonrisa que tú le has dado? Qué bueno que nosotros pudiéramos ser amigables, aunque los otros no sean amigables. Hay hermanitos, yo sé que no son en esta iglesia, he escuchado de otros hermanos de otra iglesia, dicen, a mí si me saluda los saludo, si no me saluda no los saludo, pero soy de otra iglesia, gracias a Dios. A mí el que me la hace me la paga. ¿Ha escuchado esto, amigos? Y dije amigos para no ofender a nadie. Versículo 9, vamos a ir a las actitudes de un cristiano. ¿Cuáles son las actitudes? En el versículo 9 dice la palabra del Señor: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Otro punto importante. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata el cristianismo? Los cristianos empiezan a caminar y dejan de cobrar cuentas en cuanto a la persona que se la hizo, a la persona que lo ofendió, a la persona que le hizo mala cara. Usted nunca le va a corresponder, nunca le va a pagar con un mal a esa persona. ¿Está de acuerdo? Qué tremendo, porque cuando nosotros vamos a la palabra del Señor hay un modelo y vamos a ver el modelo del cristiano. Este es el modelo del cristiano. Voy a leer unos cuantos versículos para poder entrar al centro del mensaje. Ponga mucha atención, los voy a leer despacito desde el versículo 9 para que usted y yo podamos entrar al centro del mensaje. En el versículo 9, nuevamente, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. Versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Mire qué tremendo, hermano. Cuando hablamos de la palabra del Señor tenemos que ser claros en nuestras actitudes. Cuando hablamos del consejo de Dios tenemos que ser claros en lo que nosotros estamos expresando con nuestras acciones. Cuando se habla de la palabra del Señor y me digo yo soy cristiano, hay un dicho que dice un predicador y me encanta este dicho y de verdad que les he dado el consejo a ustedes a través de este dicho. Este pastor muy constantemente menciona esta palabra y dice así, dice: hermanos, les invito a predicar todos los días de su vida. Prediquen en la mañana al levantarse, prediquen cuando miran a sus compañeros de trabajo, prediquen cuando se sientan a comer, prediquen por la tarde, prediquen por la noche al volver a casa, prediquen al mirar a sus compañeros, prediquen al mirar a su familia, prediquen al sentarse a cenar con los suyos, con sus hijos, y si les fuera necesario,
hablen algo. Si les fuera necesario, digan una palabra. Pero si no es necesario, quédense callados, no hablen. ¿Entendió lo que le dije? Usted sin palabras está predicando. Usted sin hablar predica todo el día. Usted sin mencionar una palabra, usted es el ejemplo de sus hijos. Usted expresa amor por la persona que tiene a su lado y no necesita las palabras. Porque hay un dicho que dice: las palabras se las lleva el viento si no son acompañadas por tus acciones, si no son acompañadas por tus actos. Solo si te fuera necesario, habla algo. Y me encanta, mi hermano, porque entendemos que no es las palabras, sino las obras, las acciones. El cristiano no debe estar basado en el conocimiento. El cristianismo no debe tener fundamentos en el conocimiento. Sí, el conocimiento es muy bueno porque nos hace conocer al Dios que nos ama, pero el conocimiento, mi hermano, sin una verdadera relación, sin un buen testimonio, carece de importancia. ¿Cuántas personas conocemos con un conocimiento extremo que me han dejado sorprendidos de todo el conocimiento que tienen de la Biblia, de versículos, de historias bíblicas, pero no tienen frutos? No son pacientes, no saben tener amor, no saben hacer misericordia con las personas, no saben comportarse de una manera agradable, de tal manera que esas personas puedan decir: él o ella son diferentes. Tenemos muchas quejas en el cristianismo, muchas quejas en el pastorado. De verdad, los pastores duros, pastores crueles, pastores que expulsan a los miembros por mal portados de la iglesia. ¿Ha escuchado eso? Sí. Pastores que expulsan a los miembros de la iglesia, pastores que los castigan, iglesias que tienen disciplinados a ciertas personas y le dicen al resto de los hermanos: y no lo saluden y no le hablen. Corre lo mejor de la iglesia, hermano. Pero si quiere permanecer en la iglesia, que se aguante, que sea valiente, que se quede sentado un año sin que nadie lo salude. Eso no es correcto. ¿Sabe qué es el problema? Que no hay una buena actitud de hacer misericordia, no hay una buena actitud de ser bondadosos, no hay una buena actitud de fruto del Espíritu Santo, que sean misericordiosos con esas personas. Todos estamos expuestos a cometer un error. Déjeme le digo esto como descarga en mi corazón. ¿Sabe, mi hermano? Por más que le doy cuentas, yo estoy expuesto a un solo error como pastor. A un solo error como pastor. El día que yo cometa un error, yo sé, no voy a decir nombre de nada, pero yo sé que el resto de la iglesia no me va a apoyar, no me va a defender, porque cometí un error. O sea, pastor, lo amamos mucho, sí, pero un error lleva consecuencias. Y se supone que tomamos un pastorado para servirle a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, para servir a Dios y darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Pero es muy importante que permanezcamos siempre de pie. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vaya conmigo ahí. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipos. Les está haciendo una invitación y le dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Este es el llamado. Esta es la invitación de Dios. Tiene que haber un sentir en ti como el que hubo en el corazón de Jesús. Un sentir en ti como el que hubo en el diseño que Dios trazó para la salvación de nuestras almas, con el propósito que Jesús vino a este mundo para salvarnos a nosotros. ¿Cuál era el sentir que había en Jesús? Que no importaba cuánto daño le hicieran, no importó cuánto le castigaron, no importó cuánto latigazo recibió, no importó que le pusieran una corona de espinas, no importó que le perforaran sus manos con esos enormes clavos, y al final con todo ello pudo expresar su amor y decirle: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Pablo está diciendo: ese sentir, ese amor que había en Jesús, haya en cada uno de sus corazones. Como que el reto está muy grande. ¿Cuántos creemos
que estamos poniendo de ese amor en nuestros corazones? ¿Cuánta es nuestra paciencia? Romanos capítulo 12, versículo 16. Miren lo que dice el apóstol Pablo nuevamente allí, hablando del sentir. Romanos capítulo 12, versículo 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Mire, algo que yo tomé de ahí de los dichos mexicanos. Hay un dicho que dice: dime de qué presumes y te diré de lo que. ¿Sabe que la persona que se atreve a decir yo soy muy humilde, de qué carece esa persona? Yo estoy orgulloso de mi humildad. Me siento súper orgulloso de ser tan humilde como yo soy. No hay humildad. Y esto es lo que está cuidando. Y yo creo que el Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor, que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Cada uno de los siervos, cada uno de los profetas, cada uno de los apóstoles fueron ministrados por el Espíritu Santo para hablar esta palabra, para instruirnos con esta palabra, para llevarnos al conocimiento pleno de Jesús. Y cuando el apóstol Pablo está hablando, hay una dirección del Espíritu Santo. Y cuando le habla a la iglesia, porque le está hablando a la iglesia que estaba en Filipo, le está diciendo: iglesia, esto es lo que el Señor quiere que hagan ustedes. Dice que todos ustedes sean unánimes. ¿Sabe qué dice esta palabra para nosotros? Unánimes. ¿Quién desea aquí en la iglesia ver almas entregadas a Cristo? Amén. Usted me dice amén. ¿Cuánto hace usted? ¿Cuál es su trabajo para que las almas vengan a los pies de Cristo? ¿Cuál es su parte? Eso es estar unánimes. Alguien me preguntaba, y tengo que decirlo, mi hermano, alguien me preguntaba, de verdad, ayer, el evento de ayer fue un éxito. Hubo jóvenes pasando al altar. Hice una invitación y dije: iglesia, apoyemos a nuestros jóvenes. Adultos, apoyemos a nuestros jóvenes. Traigan a sus jóvenes y vengan y sirvamos a nuestros jóvenes. ¿Cuál es nuestro amor por las almas? Y a las 7:30 no había miembros de nuestra iglesia, a excepción de unas 6 personas. El resto eran invitados. Allí está el amor por las almas, allí está el amor por nuestros jóvenes, allí está el amor por nuestros hijos. Ahí está el deseo de que Cristo cambie los corazones, que ellos no pasen lo que nosotros pasamos, que ellos no se dejen vencer por el enemigo, que ellos no se dejen tentar por el enemigo. Pero necesitamos hacer nuestra parte, necesitamos ponernos en las manos de Dios, y en cuanto esté de nuestra parte, presentárselos al Señor y decirle: Señor, haz tu obra en sus vidas. Pero nosotros decimos: este es el sentir que dice el apóstol Pablo, estamos unánimes. Todos quieren lo mismo. Todos tienen el mismo sentir. Me preguntaba una persona: hermano, pero ¿qué de malo tiene? Los niños son inocentes. Los voy a vestir de brujo, de vampiro, de Batman, no sé de qué los iba a vestir. Digo, ellos son inocentes. Son inocentes. Y usted, como con conocimiento consciente, usted no es inocente. Y usted mismo le va a poner un traje de bruja, de tiniebla, de muerte. Nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos de Cristo. Nosotros ya fuimos traídos de las tinieblas a la luz, ya vivimos en la luz. Cristo está con nosotros, nuestros hijos caminan en luz y los vamos a enseñar a caminar en luz. ¿Hay el mismo sentir en la iglesia? Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Hay el mismo sentir? ¿Tenemos los mismos deseos? ¿Tenemos los mismos propósitos? Decirle, mi hermano, en un mismo sentir es invitarle a pensar que nosotros tenemos que marcar un cambio de vida. Dice la palabra del Señor que ahora nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. San Juan capítulo 17, Jesús le dijo: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, pero te pido que los guardes del mundo. El mundo trae muchos placeres, muchas alegrías, mi hermano, quizás diversiones, pero muchas de ellas traen ocultismo, traen maldad, traen pecado, mi hermano, y no deberíamos pasar a nuestros hijos por fuego. Esto es lo que dice la palabra del Señor. ¿Es malo o no es malo? Somos de luz.
somos de luz. Mire, mi hermano, vuelva nuevamente conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Una actitud que debe estar firme y presente en nuestras vidas. Primera de Pedro 3:8. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y no se despegue, póngale el dedito ahí en la Biblia, porque vamos a estar volviendo al capítulo 3 de Primera de Pedro. En Pedro capítulo 3, versículo 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente, misericordiosos y amigables. Romanos y Pedro tienen una similitud porque tienen un mismo consejero. Tienen un mismo instructor. Aunque Pedro está hablando de una unidad a la iglesia de Cristo, Pablo está hablando de una unidad a la iglesia de Filipo, a la iglesia que estaba en Roma. Lo que quiero decirle es que hay una similitud, porque el consejero que estaba con Pablo, el consejero que estaba con Pedro, es el mismo consejero que hoy en día acompaña a la iglesia del Señor. Se llama Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos invita, mi hermano, a estar unánimes en un mismo sentir, en un mismo amor, en un mismo propósito, todos juntos buscando alabar a nuestro Dios. Oh, qué tremendo, mi hermano. Cuando vamos a la palabra del Señor y nos encontramos tantas promesas hermosas, hermano, nos podemos dar cuenta cómo Dios busca que su iglesia en todo momento esté en constante crecimiento. Vuelvo a decir, no se trata solamente de conocimiento. ¿Conoce la diferencia entre actitud y altitud? Hay una diferencia en cada una de esas palabras. Hace muchos años yo pensaba que era todo lo mismo. Y entonces cuando yo escuchaba en alguna película, en algunas noticias, ¿cuál es la actitud de vuelo? ¿Actitud de vuelo? ¿Que es que el avión tiene alguna actitud? ¿Que es que el avión tiene algún movimiento por sí solo? Es que la actitud es la que cambia la actitud de los que vuelan ese avión para que puedan controlar su altitud. Y luego yo me puse a investigar. Eso está bien bonito, póngase a investigar ahí, ya sabe que Google le da toda la información. Háblame de la actitud de vuelo en un avión, en una aeronave, y luego ahí usted va a encontrar que cuando la actitud no es correcta, la actitud de vuelo no es correcta, el avión lleva pico abajo. Y yo dije, pico abajo, y luego lo empiezas a imaginarte. Cuando no hay una buena actitud, el avión lleva pico abajo. Cuando no hay una buena actitud, los hermanos andan con el pico colgado, así como que uno lo mete así en lo espiritual, ¿verdad? Cuando no hay una buena actitud, andan de jeta. No, eso no. Yo estaba investigando. Entonces resulta, mi hermano, que una buena actitud, a causa de la aptitud, le va a dar a usted una buena altitud. Amén. Usted no va a volar. Usted no va a crecer, usted no va a despegar su vuelo si usted no tiene una buena actitud. Hermano, mire, de verdad yo me hago acompañar muchas veces de hermanos. Ay, vieron, esa persona ni siquiera nos saludó. Yo volteo y le digo a los hermanos, pero usted es cristiano, vaya y salúdelo. Una vez me encontré con una hermana y ay, ya no había así saludarla también yo, ¿verdad? Porque yo soy pastor. Pero la hermana estaba en ese momento aventando una hamburguesa al que se la sirvió. Yo no quería una hamburguesa así, tráigasela a usted. Y yo a un lado, y era el pastor. ¡Qué actitud! Entonces, pues yo, ay, Señor, que no me vea la hermana, que aquí estoy también yo. Y de, ay, pastor, ¿cómo está usted? Y con una mala actitud. Entonces, no es que yo sea sarcástico, yo no sé por qué a Dios me hizo así. Le dije, hermana, vamos a iniciar una campaña para evangelizar personas. Y la primera persona que a usted le toca evangelizar es aquella persona que usted le aventó la hamburguesa. ¿Cuál fue su actitud? Si su actitud es mala, usted no tiene una actitud. ¿Cómo quiere decir usted que usted está creciendo en Cristo si su actitud es incorrecta? Ah, es que yo soy cristiano, pero yo soy muy serio, yo me aparto. Si usted se aparta, usted no está en la unidad de Cristo.
Es que los hermanos son bien diferentes y no me saludan. Hermano, eso es una mala actitud. No se trata de que ellos los saluden, se trata que me saluden o me saluden. ¿Usted se ha sentido mal en alguna ocasión cuando llega a un lugar y nadie lo saluda? Llegas a un lugar y te sientes como que, uy, todo se quedó en silencio. Yo sé que a usted nunca le ha pasado. Le estoy platicando lo que me ha pasado a mí. A mí me han pasado cosas así. Llegas a un lugar, llegas a una casa y todo el mundo se queda calladito y no vuelven a hablar. Y uno se siente como que yo fui el que apagué la plática. Pero entonces cuando tú empiezas a tomar una actitud en Cristo, si apagaron su plática, tú pones una plática nueva, tú traes gozo, tú eres la sal en este mundo, mi hermano, tú eres la luz en medio de las tinieblas, esa va a ser tu actitud. No importa que ellos se callen, si no siguen con la misma plática, pongo una plática nueva, pongo un cántico nuevo, les traigo alegría, les traigo gozo, porque yo no soy una persona muerta, yo estoy vivo en Cristo Jesús y traigo el gozo del Espíritu de Dios en mí. ¿Cuál es tu actitud? ¿Sabe, mi hermano? Su actitud le va a llevar a su altitud, estoy seguro. Vaya conmigo rápidamente, mi hermano, y váyase ahí a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Ahí le va una tercera actitud que tienen que tener los cristianos. ¿Está listo? Y mi hermano, este es un consejo que yo le estoy dando. Usted sabe si lo pone por obra o no lo pone por obra. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Quien cuando le maldecían, está hablando de Jesús, cuando maldecían a Jesús, él no respondía con maldición. Cuando padecía, él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga juntamente. ¿Qué han hecho mal, hermano? Actitud. Te han ofendido, te han robado, han hablado de ti. ¿Cuál es tu actitud? Cuando sabes que alguien está hablando de ti, cuando sabes que alguien a tus espaldas está levantando tantas calumnias y tú sabes que no es verdad, ¿cuál es tu actitud? Hay uno, esto es lo que dice Pedro, hay uno que va a juzgar tu causa justamente, y ese es Dios. Mientras tú estás aquí y alguien está obrando mal en contra tuya, esto es lo que está diciendo. Jesús, cuando le maldicieron, no contestó con maldición, los bendijo. Aún dice, cuando le amenazaban, él no amenazó para atrás, los puso en las manos de Dios. El apóstol Pablo dice, mira, te voy a hacer una recomendación: cuando alguien te haga un mal, tú págale con un bien. ¿Lo ha intentado, hermano? Ay, nadie dice amén. Dice, oye, hermano, estamos bien duritos, sí. Usted lo ha intentado. Que alguien, vamos a decir, bueno, le voy a platicar una historia. Esta la platicaron allá una vez que fuimos a Tokio. Yo también pensaba que era por allá por el oriente, pero no, era Tokio, Nuevo León, a un ladito de China, Nuevo León. No, unos hermanos me invitaron, hermano, vamos a ir a predicar a Tokio. ¿Tokio? Sí. Nos vamos a Monterrey. Yo dije, en Monterrey agarramos el avión para Tokio. Dije, ¿y dinero? Dijo el misionero, yo pago todo. ¿Qué necesito? Nada más tu pasaporte. Vámonos. Me subí a la avión. Dije yo, voy para Tokio, voy para Tokio, voy para Tokio. No, llegamos a Monterrey, dimos la vuelta y pasamos por Saltillo. Dije, ya pasamos Saltillo, quién sabe dónde vamos a agarrar el avión. Saliendo de Saltillo, ahí, gracias hermano, hay una sierra muy alta allí saliendo de Saltillo. Y luego nos desviamos y llegamos a un pueblito, a un rancho arriba de la sierra. Dijo, bienvenido al pueblo de Tokio, Nuevo León. Y yo dije, ¿aquí es Tokio? Dijo, sí, no había ni casa ni nada. Allí me llevaron. Pero mire qué tremendo, ahí yo escuché a un hermano que estaba testificando y dice, nosotros somos campesinos, un hermanito, nosotros somos campesinos, nosotros vivimos de la siembra, de la cosecha, eso es de lo que nosotros vivimos. Digo, un día nos propusieron hacer un canal de riego. Entonces me dijeron que el canal de riego no podía pasar por mi casa. ¿Sabe por qué? Porque yo era cristiano.
Sacaron el canal de riego por otro lado para que no pasara por mis tierras. Y me negaron el riego a mí. Yo, ay Señor, yo lo dejo en tus manos, Señor, pero mira mi parcela, que no se seque mi parcela. Dijo, ellos se burlaban de mí, echaban el riego y le decían al hermano, órale, aleluya, ¿con qué vas a regar tu cosecha? Ya nosotros ya estamos regando. Dijo, yo los veía y todos los de ellos estaba sanito, verde, y lo mío triste, y como que se apagaba. Yo tenía una tristeza tremenda. Un hermanito de esos que siembran, de los campesinos de Hueso Colorado, y dice que todos los días él oraba, Señor, bendícelos, cuida sus cosechas, cuídalos a ellos, cuida sus vidas, Señor, líbralos de todo mal. La gente decía, esto está loco. Le quitaron el riego y los bendice. Dice que un día se vino una tormenta bien recio, tan fuerte la tormenta, y fueron días de lluvia. Su parcela quedó bien regada y los otros acababan de regar, se les mojó, como dice, se les ahogó de tanta agua toda la parcela y se les echó a perder la cosecha. Y él dijo, gracias Señor, porque yo puse mi causa en tus manos y tú eres juez justo, hiciste lo correcto, Señor, y trajiste bendición a mí y a toda mi familia. Cuando a usted le hacen un mal, usted ora por sus enemigos. Usted les hace un bien a sus enemigos. Hace muchos años, y esta historia la vivimos mi esposa y yo, cuando aquellos años, hermano, que no teníamos a veces dinero. Yo traía una troquita viejita y vino una persona. Iba a decir que es hermano, evangelista y predicador, pero eso ya se lo sabe. Entonces, y este hermano me dijo, bueno, este amigo me dijo, présteme la troca, pastor, a ver si se hace mexicana y yo se la compro. Le dije, pues si no la estoy vendiendo, hermano. Dijo, yo, la necesitamos, hermano. Y dijo mi esposa, préstasela. Se la prestamos, hermano, y hasta ahorita no lo hemos vuelto a ver. No, pero mire lo que me pasó, se la llevó. Y pasaba un año, 2 años, y nosotros batallamos bastante. Andábamos con un solo carro pidiendo raya, algo tremendo. Y un día yo estoy echando gasolina en un lugar y volteo así, y en la pompa del otro lado está el amigo que me robó la troca. Y volteo y se me queda viendo. Yo creo que tenía yo cara de muy mal, ¿verdad? Porque se me queda viendo y me dice, yo le voy a pagar, yo le voy a pagar todo, yo se lo voy a pagar hasta el último centavo. Y le digo yo, no, olvídese de eso. ¿A dónde va? No, que fíjate, lo invito a almorzar. Y voy a un restaurante, pida lo que quiera. Y se me quedaba viendo, así como no le va a echar veneno o algo, ¿verdad? Y se me quedaba viendo y dije, no, pida lo que quiera, vamos a almorzar. ¿Quiere más café? Y cuando terminamos de almorzar le dije, no se preocupe, mi amigo, usted a mí no me debe ni un peso. La factura yo ya la mandé allá con el dueño de todo. Él pagó todo. Me trajo mucha más bendición. Quería decirle, por cierto, que la factura la tiene él. Allá él si le quiere cobrar algo a usted. Por mí yo terminé ya mi misión. Le he vencido, le he pagado con un bien el mal que me hizo en un tiempo. Dios le bendiga, mi hermano. Yo pensé que iba a quebrar su corazón, te voy a pagar. Hasta ahorita ya no lo volví a ver. Pero, hermano, tienes la capacidad y la fuerza para bendecir a los que te han hecho mal. Ahí es donde se conoce el cristiano. Ahí es donde se conoce el verdadero cristiano. Hay en ti el sentir que hubo un Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto a sufrir, hermano? ¿Estás dispuesto de verdad a poner la otra mejilla cuando te dan el primer golpe? Hermanos, y muchas veces desde nuestros jóvenes en casa, ¿estás dispuesto? Bueno, no están los jóvenes, sino yo le diré a los jóvenes, ¿estás dispuestos a lavar las hijas cuando no te toca? No, si le toca a mi hermana, porque a mí. Hermano, a veces con cosas tan insignificantes no estamos dispuestos a cargar la cruz. Y este es el consejo que nos trae la palabra del Señor. ¿Qué tanto estamos dispuestos a portarnos como cristianos bíblicos y no como cristianitos de iglesia? ¿Qué tanto estamos dispuestos? Esto es lo que está diciendo. Cuando Jesús fue presentado, mi hermano, cuando Jesús fue llevado a la cruz, cuando Jesús fue vituperado, cuando Jesús fue castigado, cuando le maldecían, Él nunca contestó con maldición. Y nunca amenazó a los que lo llevaron a la cruz del Calvario, sino todo lo contrario, le dijo, Padre, perdónalos. Miren, yo quiero, estos versículos tengo que leerlos. Váyase conmigo a Mateo capítulo 5,
versículo 11 y 12, y voy a llevarlo a otro punto donde vamos a llevar a un final, mi hermano, porque este que sigue me encanta, este punto que sigue. Pero primero vamos a Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero note la palabra, mintiendo. Son bienaventurados que cuando por la causa de Jesús se burlan de ustedes, ustedes van a ser bienaventurados. Son bienaventurados, somos bienaventurados como cuando nos llaman cristianos en burla, pero cuando somos cristianos de verdad, que buscamos hacer lo correcto delante de Dios, entonces somos bienaventurados cuando alguien hace escarnio de nosotros. Dice la palabra del Señor, cuando ellos están mintiendo. Hace tiempo estuve yo platicando con una pareja en su casa, y esta pareja entre dientes, la mujer entre dientes decía, esto es lo que expresaba: estaban platicando del asunto de unos problemas entre el matrimonio, que ya estaban buscando cómo solucionar el divorcio. Y cuando yo hablaba con el esposo, la esposa decía entre dientes: no, si te conociera el pastor, ¿quién eres tú? Hermana, no, déjelo que hable. Hermano, yo hago el esfuerzo por estar en mi casa, pero no, si supiera el pastor que le digo mucho, no está mintiendo y no está sufriendo correctamente por el evangelio. Están diciendo una verdad de tu vida. El enemigo va a usar muchos medios para avergonzarte. Cuando es mentira, vas a ser bienaventurado. ¿Y qué dice la Biblia de la bienaventuranza? 3 veces bendito. Pero cuando es verdad, te pierde la bienaventuranza porque no has hecho lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es bienaventurado aquel que por la causa de Jesús justamente padece. Ya no les digo porque ahí está muy peligroso, mi hermano. Mire, váyase conmigo. Yo quiero decirle esto. Cuando habla de la causa, cuando habla de las razones correctas, sufrir por Cristo es lo mejor que a usted le puede pasar. Usted va a sufrir en el mundo. Puede sufrir por ser pecador, puede sufrir por ser malvado, puede sufrir por ser mentiroso. Pero hermano, cuando usted sufre por causa de Cristo, hay bendición para su vida. Cuando usted sufre por causa del nombre de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz, mi hermano, hay bendición para su vida. Si al fin vamos a sufrir, suframos por una buena causa. Suframos por el nombre de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Está de acuerdo? Pero hay otra actitud. Y esta actitud me duele mucho decírselas, pero tengo que decírselas. Amén. Vaya conmigo otra vez a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10. Y con esto vamos a cerrar, porque esta encierra todo lo demás, hermano. Esta encierra todo lo demás. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10. Actitudes correctas como hijos de Dios. Mire lo que dice en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ayúdeme, iglesia, porque no alcanzo a ver. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Cuántos quieren ver días buenos? Amén. No voy a repetirle. ¿Quieren ver días buenos? Refrenen su lengua. ¿Quieren ver días mejores? Refrenen su lengua. ¿Quieren ver bendición? Refrenen su lengua. Como que se oye muy mal, pero ya se lo dije. ¿Cuánto daño hace nuestra lengua? De hecho, Salomón dice: mira que es el miembro más pequeño que tenemos en todo el cuerpo, el miembro más pequeño, pero es el que hace más daño. Un solo cerillo, dice Salomón, enciende un bosque entero. Así es la lengua de nosotros. El miembro más pequeño causa los más grandes males en la humanidad. ¿Quieres ver días buenos? Refrena tu lengua. Pastor, es que yo tengo la razón. ¿Y qué quieres? ¿Tener la razón o tener paz? Algún día tienes que ponerlo en balance y decidir. ¿Quieres llegar
a que la gente le diga, tienes la razón. ¿Cuánto te costó tener esa razón? ¿Cuánto te costó ganar esta contienda para que aceptaran que tú tienes la razón? A veces tú tienes la razón, muchas veces tú vas a tener la razón, pero hay que preferir y buscar la paz. Santiago nos da una explicación más grande de la lengua. Capítulo 3, versículo del 1 al 10. Lo voy a leer todo rápidamente para poder entrar al final. Capítulo 3 de Santiago, versículo del 1 al 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos allá. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Versículo 3. De aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Está hablando de la lengua. Está bien chiquita, pero tiene mucho veneno, mucha maldad. De hecho, la Biblia dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Que en nuestra lengua está el poder de bendecir y maldecir. Mire lo que dice en el versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por él. Ay, hermano, qué feo, Santiago. Mire lo que dice el versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Hay una historia, y lo apunté por aquí para acordarme, de una hermana. La hermana se llamaba, ay, se me olvidó, eso no lo apunté, pero esta hermana se llamaba Arabela, la hermana Arabela. Búsquenlo ahí en el YouTube, no sé en qué año, pero dice la hermana Arabela nunca pudo refrenar su lengua por más que luchó, nunca pudo refrenar su lengua. Y como nombre en el epitafio, ¿sabe lo que es un epitafio? ¿Sabe lo que es un epitafio? Es aquello que usted decide que le pongan como refrán o como comentario en la lápida de su tumba. Eso es un epitafio. Así que, ¿qué le gustaría a usted que pusieran en su lápida? Aquí yace Francisco Ríos, por más que luchó. No sé, mejor no digo nada de él. Pero fíjese lo que le pusieron en el epitafio de la hermana Arabela. Le pusieron: bajo esta grama, este zacate, bajo este puño de tierra, bajo todo este barro, bajo estas piedras, yace la hermana Arabela, que falleció el día 24 de mayo. Entonces fue cuando ella pudo refrenar su lengua. A lo mejor es un chiste, pero ahí estaba escrito en un libro. Solo muerta pudo parar de hablar. ¿Podemos controlar nuestra lengua? Señor, que no pongan eso en mi epitafio.
Sí, a veces yo pienso en estas cosas que leo y luego cuando mi esposa me dice, ya cállate, hablas mucho. No le vayan a poner esto a mi invitado. Solamente la hermana Arabela pudo controlar su lengua el 24 de mayo. ¿Qué es el 24 de mayo? El día que murió. Ese día pudo refrenar su lengua. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5. Vamos allá en la palabra del Señor. Mira lo que dice en cuanto a las palabras que nosotros hablamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y cuando habla de palabras lisonjeras, estas son cosas que a veces yo digo, cuando lee uno en el libro, en una historia o una investigación, uno no comprende por qué vienen así esas palabras. Palabras lisonjeras. Es como que yo llego y le digo, hermana María Moreno, qué bonita, qué guapa, qué hermosa, se ve muy joven, hermana. Le queda muy bien ese chonguito. Y luego le digo, hermana, ¿no tendrá unos $10 que me preste? Le dije palabras lisonjeras. Yo sé que ustedes están aprendiendo algo nuevo porque nunca lo han hecho así. Ustedes nunca lo han hecho así. Yo les estoy enseñando apenas. No lo vayan a usar para mal. Esas son palabras lisonjeras. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no sé palabras para sacarle provecho, para sacarles dinero a ustedes, para decirles a ustedes con esas palabras bonitas, ay hermano, tú ponte ofrenda y Dios te paga tus pecados, tú ponte ofrenda y Dios perdona tus maldades, tú ponte ofrenda y Dios pasa por alto todas las cosas que tú has hecho malas. Eso es mentira, son palabras lisonjeras. Cuando yo tengo que hablarles la palabra, tengo que decirles, mis hermanos, cuando usted viene a Cristo, el Señor ha limpiado sus pecados. Pero si usted vuelve a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Si usted confiesa sus pecados delante de Él, la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. Pero si usted practica el pecado y persevera en pecar, mucho cuidado, porque quizás no quede sacrificio para usted, sino una horrible expectación de juicio y fuego eterno. Por tanto, hoy que hay tiempo, arrepiéntase, busque el rostro del Señor, el cual es amplio en perdonar. Eso es palabra de Dios, sin palabras lisonjeras. A lo mejor, mi hermana, las palabras lisonjeras nos hacen mucho más daño que las palabras que hieren. Terminamos con esto. Vuélvase otra vez a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 11 y 12. Y ahí vamos a terminar ya. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 11 y 12. Mire, mi hermano, hay algo que nosotros cuando entramos a leer la palabra del Señor, vamos encontrando cosas que nos van enseñando. Déjeme, antes de terminar con esta, primero de Pedro capítulo 3 versículo 11, pero ¿por qué no vemos un poquito, nada más así de pasadita, así como no queriendo, el versículo 7? En el versículo 7 está una enseñanza de una actitud que nos va a dar bendiciones. Versículo 7, dice la palabra del Señor: vosotros, ya va a decir hermano otra vez, nosotros los maridos. Esto debe ser una actitud del esposo, debe ser una actitud del varón. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como el vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así nomás de pasadita. ¿Por qué no han sentido que sus oraciones tienen respuesta? ¿Habrá algo que está estorbando? ¿Cuál es el valor que le da a la persona que vive a su lado? ¿Cuál es la dignidad que pone a la persona que Dios le ha otorgado como compañera, como compañero? El trato define la respuesta a sus oraciones. Define la respuesta para que sus bendiciones lleguen. Define la respuesta para que Dios abra puertas. Si usted tiene un buen trato con la persona que está a su lado, si usted la dignifica la relación, sus oraciones no encontrarán estorbo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, váyase conmigo al 11 y al 12. Dice el versículo 11. Están conmigo, ¿verdad? Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Actitud
en los cristianos. ¿Qué es la actitud? Debe apartarse del mal. Debe hacer el bien, haga el bien. Debe buscar la paz y debe seguirla. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Más claro? Ni con manzanitas. La actitud que debe haber en un cristiano debe ser una persona que en todo momento se aparta del mal, se aparta de aquello que le hace daño, se aparta de las malas palabras, se aparta de las malas compañías. Decía mucho el hermano que vino a predicar ayer, hermano Saúl Sarmiento, mencionó al pastor Noé Ramón Jr. Yo recuerdo también a mi hermano Noé hace muchos años atrás. Este hermano, cuando en sus predicaciones, una de las enseñanzas que él decía siempre, decía: aquella jovencita que empieza a andar con un muchacho que trae sus pantalones casi hasta las rodillas y anda en la calle y anda fumando y oye, muchachita, ¿qué estás haciendo? Pues es que ando buscando a ver si me lo gano para Cristo. Si no te apartas de las malas compañías, yo no estoy diciendo que no haya esperanza para esas personas, pero una cosa es evangelizar y otra cosa es permanecer cerca de esas personas cuando no quieren nada con Cristo. Entonces estamos arriesgando nuestra relación con Dios porque estamos caminando por fuera. Apártese del mal, haga el bien, porque los ojos del Señor están con nosotros, observándonos, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Actitudes que un cristiano debe tener. Es muy importante. Número 1, ser pacientes. Número 2, tener el sentir que tuvo Cristo. A pesar del mal que le hicieron, pidió perdón por ellos. Número 3, mi hermano, y es muy importante, refrene su lengua, controle su lengua. Tiene poder grande en su lengua. No ofenda a sus hijos. Decía un hermano: usted le dice a un niño chiquito, huerco menso, huerco menso, huerco menso, huerco menso. Cuando usted es joven, va a decir: no importa que cometa errores, mi papá y mi mamá saben que soy un huerco menso. Pero su lengua fue la que dio destino a ese hijo, fue la que dio destino a este corazón, fue la que dio destino a sus emociones, fue la que le hizo creer que no tenía valores. Usted tiene un poder tan grande en su lengua. Usted tiene un poder para bendecir. Usted tiene el poder para bendecir aún a los que le hacen mal. Usted tiene el poder para bendecir su matrimonio. Usted tiene el poder para bendecir su mesa aún sin alimentos, creyendo que Dios puede suplir. Crea en estas promesas de parte de Dios. Actitudes que debe haber en un hijo. Póngase de pie, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado. Gracias por tu presencia en este lugar.